Recuerden que la vez pasada, en la clase anterior, yo les había dejado una tarea. ¿Cuál era esa tarea? Que empezaran a hacer la lista, que empezaran a identificar el nicho en el cual ustedes quieren comenzar a trabajar. ¿Estamos? Entonces, el día de hoy, como ustedes pueden ver aquí en la presentación, tenemos cómo escoger un nicho. Y esto es muy importante. Este es uno de los pasos esenciales para crear nuestro negocio digital. ¿Por qué? Porque escoger un nicho es como encontrar el amor de nuestra vida. Si nosotros no encontramos nuestra pareja perfecta, vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque no solamente nos casamos con la persona, recuerden que también nos casamos con la familia. Eventualmente nosotros cuando encontramos una pareja, ¿qué pasa? Que pasamos a ser parte de esa familia. ¿Y por qué les digo esto? Porque estar en un entorno que nos apasione, nos va a motivar y nos va a permitir mantener ese entusiasmo, nos va a permitir lograr que una relación duradera. Y aparte de eso, como nosotros tenemos esa pasión, ese amor por este nicho, vamos a obtener conocimiento. ¿Y esto a qué nos va a llevar? Nos va a llevar a tener más experiencia. Como nosotros amamos ese nicho, vamos a obtener muchísima información, vamos a obtener una ventaja competitiva frente a otros vendedores. Entonces, el día de hoy podemos tener este escenario. Si ustedes hicieron su tarea, ya identificaron una serie de nichos, ustedes tienen ya una lista. Entonces, el día de hoy yo les voy a enseñar cómo pueden lograr un equilibrio, porque nosotros podemos tener este escenario. Podemos tener una lista con lo que nos gusta, una lista con lo que nosotros somos buenos, una lista con lo que el mundo necesita y una lista de los productos de esos nichos que me pueden brindar a mí ganancias. Ustedes ya aprendieron a hacer un pequeño análisis de mercado. Entonces, nosotros tenemos que encontrar una zona prolífica, un punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque de nada me sirve estar en un nicho en el que yo soy bueno y me gusta si el mundo no lo necesita. ¿Por qué? Porque si el mundo no lo necesita, eso quiere decir que este nicho eventualmente se va a dejar de vender y esto quiere decir que no vamos a tener ganancias. ¿Me explico? ¿Y de qué sirve estar en un nicho que me brinda esas ganancias y que inclusive el mundo lo necesita si yo no soy bueno? O inclusive puede que el mundo necesite ese producto, que me brinde ganancias, que sea bueno, pero ¿de qué sirve estar en estos tres puntos si yo odio ese nicho? ¿Me entienden? Entonces, encontrar ese punto de equilibrio, esa zona prolífica, es el punto que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque en esa zona prolífica, estando en ese nicho, nosotros le vamos a dar todo el amor, vamos a tener toda esa pasión. ¿Por qué? Porque nos gusta, porque somos buenos, porque con él vamos a conectar con un propósito. Entonces, tú vas a generar abundancia fácilmente, ¿me entienden? Y para esto nosotros, como ya les dije anteriormente, fue una de sus tareas, necesitamos generar una lista y a partir de esa lista empezamos a hacer un descarte de ideas de acuerdo a lo anterior. Me gusta, el mundo lo necesita, me brinda ganancias, soy bueno. Vamos a ir descartando esa lista de ideas hasta llegar al que nosotros amamos, a llegar a ese nicho ideal. Y este nicho tiene que resolver una necesidad en su vida, pero sobre todo también tiene que resolver una necesidad en la vida de nuestro cliente, de nuestro consumidor. Nosotros tenemos que preguntarnos el por qué, para qué y el cómo. ¿Por qué? Porque cuando comenzamos, muchas veces es difícil que nosotros encontremos esa zona prolífica. Inclusive aquí, permíteme hacer una pequeña pausa. Yo voy a empezar a contarte mi historia. Yo cuando comencé aquí directamente en Amazon, yo sabía que me gustaban los negocios. Yo he estado en negocios tradicionales e inclusive digitales toda mi vida. Entonces, cuando yo empecé en Amazon, yo tuve la oportunidad de que me invitara un amigo que tenía en ese entonces un problema por la pandemia y que me dijera, oye, tengo estos productos rezagados de electrónica, pero para entonces yo ya estaba inmerso en el mundo de la electrónica, específicamente en esta subrama que son componentes para computadora. Yo ya me la pasaba allí investigando, a mí me gustaba darles mantenimiento, a veces desarmarlas, y entonces era algo que a mí me emocionaba, algo en el cual yo constantemente estaba ahí obteniendo información, obteniendo conocimiento y aparte de eso era algo que el mundo necesita. ¿Por qué? Porque estamos
actualmente en el mundo digital. ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros necesitamos aparatos que se puedan conectar a Internet y estos aparatos son también, bueno, componentes electrónicos. Entonces, eso me llevó a enfocarme en ese nicho. Posteriormente, yo me fui desenvolviendo en otros nichos. Entonces, para que ustedes lleguen justamente a ese producto, a esos servicios, ustedes se tienen que enfocar en lo que ustedes quieren y los empresarios exitosos se hacen millonarios no solamente vendiendo un producto, sino provocando una transformación estratégica en la vida de las personas. Cuando ustedes entienden la necesidad del cliente y cuando ustedes entienden cuál es su nicho ideal, pues obviamente, como les dije anteriormente, van a obtener más información, ustedes le van a dar todo el tiempo necesario. ¿Por qué? Porque es algo que les apasiona. Ustedes constantemente se van a estar actualizando, entonces ustedes van a optar por darle un producto que esa persona esté necesitando. ¿Y eso qué quiere decir? Que le van a dar algo que la persona necesita y eso se va a volver una transformación en el cual ustedes van a generar un ambiente de abundancia. Ustedes pueden venir a ver el producto que ustedes quieran y mejorarlo inclusive en Amazon. ¿Por qué? Porque ustedes muchas veces encuentran esos proveedores, esos vendedores que únicamente se fueron por el aspecto monetario y ahí estamos mal, porque si nosotros nos vamos únicamente por el aspecto monetario, vamos a entrar en lo que se denomina un océano rojo. Y aquí te voy a decir una cosa, ustedes deben de divorciarse de su producto y casarse con la transformación que le van a brindar a sus clientes. Cuando entiendan eso, van a estar del otro lado. ¿Por qué? Porque si ustedes el día de hoy no escogen un nicho adecuado, ustedes dejan de estarse actualizando, dejan de estarse enamorando justamente de este nicho y ustedes van y se casan con los beneficios, con el producto, van a entrar a un océano rojo. ¿Y por qué se denomina océano rojo? Para los que no han escuchado este término, se denomina océano rojo a esta parte de los negocios porque en él hay peleas, ahí sangran lo que son las marcas, las personas, todos los que están en ese nicho, ustedes van a estar compitiendo por el precio. En cambio, si ustedes entran a un océano azul, siempre van a tener ventas. ¿Por qué? Porque entienden la psicología del consumidor, entienden que todos tenemos una necesidad y siempre vas a estar mejorando la calidad de tu negocio. Y esto hará que, ¿qué? Que los clientes regresen a ti. ¿Por qué? Porque van a estar casados con tu marca, con la garantía, con el proceso de transformación que tú les das. Para ellos, tu negocio es valioso y esto es importante, ¿me entienden? Entonces, ahorita, una vez que tú ya identificaste tu nicho, una vez que tú ya te casaste con él, que ya sabes que te gusta, que te apasiona, en el cual tú eres bueno, que también el mundo necesita de ese negocio y también te va a brindar ganancias, tú tienes que pasar este paso también. ¿Cuál es este paso? La investigación del mercado. Y aquí tú vas a encontrar muchas cosas como hemos visto en clases anteriores. ¿Qué vas a encontrar? Tendencias, pero estas tendencias no solamente son eso, también hay demandas insatisfechas y ahí tenemos oportunidades. ¿Por qué? Porque muchas veces la competencia no se está enmarcando en ellas. Nosotros podemos crear ahí brechas en el mercado y podemos destacar y no solamente eso, sino que vamos a tener un posicionamiento óptimo y eso nos va a llevar a ¿qué? A un proceso de abundancia. ¿Estamos? Después de ello, nosotros vamos a pasar a la fase estratégica, donde nosotros vamos a analizar los márgenes de beneficio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que considerar todos los factores, tenemos que considerar los costos de producción, el envío, las comisiones, etcétera. Y muchas veces nosotros tenemos que evitar sobre todo esto. ¿Cuál es esto? Los productos comodín, los productos que ustedes a simple vista les llaman. ¿Por qué? Porque tienen un margen alto. También son estos productos de marca y recuerden que en la clase pasada yo les decía, ¿por qué productos de marca? No, porque nosotros tenemos que tener la autorización de esa marca, porque recuerden que ellos están registrados y nosotros tenemos que estar como distribuidores autorizados. Si no, ¿qué va a pasar? Que vamos a estar estancados un poquito ahí. Van a ser productos que sean difíciles de vender
aunque en un principio ustedes vean buenos beneficios, ¿estamos? Y después también tenemos que evitar esos productos que tienen márgenes demasiado bajos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos estar perdiendo dinero ahí. Y si tienen pocas ventas también, porque inclusive tener almacenado un producto que se va a ir vendiendo poco a poco es tener almacenado el dinero. Entonces ustedes tienen que considerar todo esto, ¿para qué? Para que lleguen al siguiente nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel? Saber cuál es el impacto que está generando su negocio en las personas, porque su decisión debe de ir de acuerdo al impacto. Ustedes cuando inician un negocio digital o cualquier negocio, ¿qué es lo que buscan? Quieren maximizar su capital, quieren posicionarse, quieren hacer crecer su negocio, maximizar la emoción del cliente. Recuerden, nosotros siempre estamos buscando productos, estamos buscando qué comprar, pero no estamos precisamente buscando lo que es el producto, sino la transformación. ¿Por qué? Porque nosotros estamos buscando satisfacer una necesidad. Ahora también, yo sé que buscar justamente este mayor impacto es más cansado, que requiere mayor tiempo, que requiere que tú le inviertas horas, esfuerzo, una mayor inversión. Y ojo, aquí no estoy hablando de dinero. Con el dinero sí puedes generar un mayor impacto. ¿Por qué? Porque tú creas campañas de publicidad y vas a llegar a más personas. Pero para iniciar, ustedes no requieren más dinero. Ese es un error. Y después, aquí estoy hablando de que también requieres un mayor enfoque y un mayor enfoque que requiere que tú pongas una mayor energía de tu parte. Y créeme que en este negocio no muchos están dispuestos a pagar el precio, pero escucha esto y quiero que lo anotes. Cuando la promesa es clara, el precio a pagar es poco. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una meta, cuando yo sé a dónde voy, cuando yo sé el camino que estoy recorriendo y sé la recompensa que va a tener en mi vida, cuál va a ser el proceso de transformación que yo voy a vivir una vez que yo llegue a la meta, cuando entendemos el punto hermoso al que vamos a llegar, no nos importa pagar el precio. Nosotros avanzamos, estudiamos, caemos, pero no nos importa, nos volvemos a levantar. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos una promesa clara. Y recuerden, cuando nosotros sabemos cuál es la meta, cuando nosotros ya definimos las actividades, sabemos el tipo de transformación que va a tener nuestra vida. Entonces, eso es importante, pero también hay que tener en claro que el empresario que gana es el que mejor entiende la transformación y el impacto que tendrá hacia sus clientes. Por ejemplo, les pongo un pequeño ejemplo. ¿Qué pasó con este Blockbuster? ¿Por qué desapareció? ¿Y qué pasó con Netflix? Blockbuster se casó con su producto, se casó con la idea de que siempre iba a mantener a esos usuarios atendiendo a su tienda a rentar. La renta de estos videocassettes, de estos juegos, la renta de estos videos físicos, por así decirlo. Entonces, como no se actualizó, ¿qué fue lo que pasó? Que Netflix le ganó. ¿Por qué? Porque Netflix entendió que eventualmente, debido al Internet, los usuarios ya no iban a tener que acudir a tiendas para rentar esas series, esas películas, esos videojuegos. Entonces, si yo quiero una facturación espectacular, debo conocer que el dinero es consecuencia de, no al revés. Yo tengo que darle algo valioso a mi consumidor. Si estoy casado con mi cliente, si podemos conectar con la mente de ese consumidor, siempre le vamos a dar algo más valioso que el dinero, que es lo que nosotros estamos recibiendo. Y cuando nosotros entendemos qué es lo que quieren, cuando nosotros agregamos ese valor, podemos multiplicar esto por 10, por 100, por 1000. ¿Por qué? Porque agregándole más valor, nosotros podemos agregar también más beneficio monetario o inclusive agregando más valor podemos llegar a más personas, ¿me entienden? Entonces, quizá en este punto tú te estés haciendo 1000 preguntas y me digas, oye, pero conocer a cada cliente es difícil, pero realmente no, es muy sencillo. ¿Por qué? Porque todos somos personas, todos nacimos, recuerden, desnudos y chillones. Aquí realmente tú pregúntate qué son los negocios
Y los negocios no son otra cosa que soluciones a lo que nos enfrentamos en nuestra vida cotidiana. ¿Cuál es lo que ese cliente necesita en base a lo que se enfrenta diariamente? Y si tú ya tienes un nicho específico, si tú ya sabes todo lo que hay que saber de ese nicho, si tú estás casado con él, si tú te enamoraste de él, esto no te va a llevar más que un paso. Entonces, esto es muy simple. Todos queremos y necesitamos algo, necesitamos todos lo mismo, pero ¿de qué forma la satisfacemos? Todos de forma diferente, y esto va cambiando conforme cambia el mundo, conforme va avanzando la tecnología, conforme va cambiando las circunstancias sociales y demás. Así que si tú resuelves un problema que mucha gente tiene, créeme, vas a tener un nicho que va a tener muchísimo trabajo y que va a seguir en constante crecimiento. Y algo que debes de saber, y muchos de los que están aquí ya lo saben, es que yo siempre les digo, nunca vendan un producto que ustedes no estarían dispuestos a comprar. Así que, chicos, obsesiónense con la psicología de su consumidor. Ustedes, cuando tengan un consumidor, ya sea que estén en un negocio físico o digital, siempre hagan una retroalimentación. De esa forma van a tener éxito en su negocio. Busquen su zona prolífica, donde le van a dar a la gente, a ese consumidor, lo que quiere, donde van a conectar con su negocio. ¿Por qué? Porque van a obtener lo que ustedes también están buscando. ¿Estamos? De esa forma, ustedes ya tienen tarea para estas semanas. Pónganse a estudiar su mercado. Piensen, ¿qué quiero vender? Pero más importante, ¿cuál es la transformación que necesita la persona y cuál es el camino para que yo me posicione, para que mi negocio se posicione como garantía? Que cuando se hable de su negocio, se hable de una garantía, que ustedes sean eso, y que cuando tengas un nuevo producto, un nuevo nicho, una nueva oferta, las personas ya te identifiquen, acudan a ti. ¿Por qué? Porque saben que eres garantía. ¿Queda claro? Bueno, vamos con preguntas y respuestas, muchachos. ¿Cómo están el día de hoy? Buenas noches para los que van llegando y venga, vamos con esas preguntas. Ahorita con lo de Amazon, ¿qué estrategia o consejo podrías darme para que mi producto esté encima de la competencia? O si ahorita ya no se puede, entonces estar atenta a la siguiente. Después de esto, obviamente también tienes que hacer estrategias de lo que son palabras clave, y las palabras clave en otras clases, inclusive ahorita les voy a decir, déjenme compartir mi pantalla, déjenme entrar a Amazon rápidamente. Yo vendo artículos de belleza y quisiera saber si eso es malo por las regulaciones. Y esto pasa no solamente para mercados asiáticos, ¿eh? Créanme que ustedes deben de aprender a observar su entorno, porque pueden llegar a una negociación directamente con proveedores de su país. Cuando son 6,000 cajas, me dice logotipo personalizado, embalaje personalizado, y es lo que este proveedor está haciendo. Entonces, ahorita ese proveedor se está apalancando de estos guantes, está vendiendo a piezas mensuales, entonces imagínense, vale totalmente la pena. Y aparte de eso, pues tiene su logotipo, ya está creando su propia marca, ya dice vendido por Select Shop y más. ¿Estamos? Nos vemos en la siguiente clase. Recuerden, ya se llevan tareas para la siguiente clase, identifiquen su nicho. Ahorita en este caso me estaba preguntando José Luis de su agenda. Hay que ver si Amazon directamente nos permite crear la marca, ver qué competidores tenemos, ver cómo podemos posicionarnos, ver